Las encuestadoras en este país se han caracterizado por ser muy vendidas y sobre todo por denotar que su rigurosidad está por el piso. Y que al final de todo esto, las encuestas que presuntamente hacen con esa rigurosidad simplemente es algo para captar dinero a favor de los que precisamente pagan por esas encuestas. Lo más curioso de este tema es ver cómo utilizan precisamente esa herramienta de las encuestas para poder vender más, sobre todo el amarillismo. Pero que a la hora de interpretar esas cifras no son capaces, porque ellos saben que si explican eso quedarían supremamente mal. De hecho, vamos a hacer un viaje por el tiempo para ver cómo es que han funcionado estas cuestiones y que siempre resultan diciendo lo mismo o a veces hasta lo exageran. Así que vamos. Empezando que desde el 8 de mayo del 2023 la desaprobación de Petro llegó al 61%. Esto sacado de Datexco. ¿Y quiénes fueron los que mandaron a hacer esa encuesta? Precisamente la W Radio. El tiempo. La desaprobación del presidente Gustavo Petro llegó a 61% según Inbamer. Del 28 de junio del 2023, unos mesecitos después, pero lo venden como una vaina que mejor dicho fue alucinante. Nada más acá dicen que subió 4 puntos porcentuales, pero curiosamente hace unos meses atrás estaba también en 61%. El Nuevo Siglo se arriesgó un poquito más y puso que la desaprobación de Petro está en el 65%. Esto también fue una encuesta de la W Radio que le pidió a Datexco. Y que lo curioso de esto es que siempre muestra lo mismo, solo encuestan a las grandes ciudades, pero nunca se van a la otra parte del país, que como bien se sabe es mayoría ante las ciudades. Otra vez el tiempo. Desaprobación del presidente Petro aumentó según la última encuesta de Inbamer, alcanzó el 62%. Esta encuesta ya unos días más adelante de la anterior antes mostraba que estaba en 65% y dicen que es el segundo peor resultado del mandatario desde que llegó al poder en 2022. Y ahí está lo curioso, no se supone que antes estaba en 65%, ahora en 62%, ahí debió decir fue que bajó. Pero sabemos muy bien que poner aumentó va a generar estado de opinión y que sigue estando igual que en el 2023 según la primera noticia que mostramos. Otro más de Infobae, desaprobación de Petro llegó al 62% a pocos días de cumplir 2 años en el poder según encuesta de Llanas. Y pues como siempre, si ustedes leen el artículo va a decir que subió y que repuntió, mejor dicho, y que esta es la peor de todas. Y una de las más recientes fue realizada otra vez por la W Radio a Datexco, en donde la desaprobación del presidente Gustavo Petro subió al 61%, siendo que en meses anteriores estaba en 62% y bajó un punto, pero subió. Entonces fíjense cómo utilizan esta herramienta de las encuestas para precisamente generar ese estado de opinión, porque como siempre lo que llama son los titulares amarillistas. Ustedes mismos se han dado cuenta de cómo yo aquí desmintiendo a toda esta plaga asquerosa de la pseudo derecha, solo se la pasan poniendo titulares, pero de leer pocón pocón. También si ustedes se han dado cuenta en todos esos artículos que vimos, como siempre ponen subió, pero que entre ninguna de ellas se ponen de acuerdo para decir bajó, está igual, de tal año, de todo eso, porque si ustedes se dan cuenta mostraste artículos de mismos medios que decían que subió y subió, como por ejemplo los del Tiempo, y siempre decían que subió. Y ahora, antes de que me vengan a brincar, porque yo sé que es que ustedes son muy abejas para tirar el sablazo sin pensar, no señores, yo no creo en las encuestas ni a favor ni en contra del gobierno, porque ese es el punto señores. Aquí están utilizando esas vainas para despilfarrar recursos y hacer ver al uno bien o hacerlo ver mal. Y los muestreos que hacen siempre los hacen mal, entrevistan a la gente que les convienen y hasta las preguntas como las formulan hacen que de una vez la persona que los lee tome la decisión al lado que ellos quieren. Si no, antes de la pregunta siempre dan un pequeño concepto análisis, por decirlo así, o dejan un párrafo explicando el porqué de la pregunta, pero siempre inclinándolo hacia el lado que ellos más les convenga. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir, eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Pero si no me cree, vaya a YouTube y busque la cuenta de Han Wen-sang. Esta señora fue tendencia unos días en Twitter, esa cloaca asquerosa,
porque precisamente como ustedes pueden ver acá, ella habló sobre la encuesta, esta última que mostré de la W Radio, y también habló sobre la encuesta que hizo Guarumo para Semana y demostraba cómo estas encuestadoras hacen eso mal y como siempre pues poniendo ciertas cosas a favor de lo que ellos necesitan mostrar según el medio de comunicación que les pague eso. Y precisamente esta señorita le pega una desmentida tan brutal que hasta el mismo Datexco les tuvo que mandar una carta y ella respondió a esta diciendo que no era problema de ella, de que ellos se pusieran así de bravitos, porque ella hacía su trabajo. Y es que yo los exhorto a que vayan y busquen la hoja de vida de ella. Esta señora está más preparada que cualquier estadista de que se puede ver aquí en el país y que ya ha tenido contratos en gobiernos anteriores y en el actual para arreglar ciertas cosas. Entonces, les recomiendo que por favor vean este video de ella sobre encuestas electorales. ¿Les creemos? Y en este video está explicando precisamente todo lo que no están haciendo estas encuestadoras, como por ejemplo el margen de error, que lo ponen en general y ella dice que eso está mal, ya que el margen de error puede variar según donde hayan hecho las encuestas. Ejemplo, si se hizo en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, todas esas 4 ciudades tienen un margen de error diferente y no lo pueden hacer pasar por 1. Así un ejemplo sencillo como para que se den cuenta de cómo estas encuestadoras son malísimas. Les recomiendo este otro video en donde ya habla de la encuesta de Guarumo contratada por Semana, imagínense. Y por último y para finalizar, que fue el último artículo que mostré de la W Radio, ella se toma un tiempo para desmentir esta encuesta y ver cómo lo hacen mal. En este sí tendrían que tener mucha paciencia porque imagínense, fue un video de casi 1 hora para ella poder mostrar no solo que se equivocaban, sino ella mostrar cómo se hace y cómo se hace la parte analítica. Hasta ella misma hace los cálculos en un programa. Entonces ya saben, síganla a ella, que es muy buena explicando todas estas cuestiones. Y de paso pues pásense por el X de ella y vean cómo le pegó una peinada al tontazo ese de Daniel Briceño, el cual lo único que puedo decir fue que tenía contratos diciendo que era petrista, cuando ya se demostró que ella ya tenía contratos con gobiernos anteriores porque a eso se dedica ella, y que simplemente pues la idea era que le refutara el video, no que saliera a chillar como una perrita. ¿Oyó, señor Briceño? Entonces ya vamos viendo cómo en serio estas empresas encuestadoras no sirven para un carajo. Lo único que hacen es vender encuestas como quiera la persona que se las está comprando. Porque créanme, si ustedes van a Datex o a cualquiera de esas y tuvieran la plata para decir que necesitan una encuesta que muestre la favorabilidad de Petro, se la hacen y se la sacan bien bonito. O al revés si quieren, porque ellos funcionan así funcionan esas encuestadoras. Pero esto es algo que se venía viendo desde hace años. Asuntos Legales tenía publicado precisamente un artículo en donde hablaban de que las encuestadoras están jugando a su credibilidad, porque precisamente estas encuestadoras ni siquiera hacían buenas preguntas, o bueno, hacen, y todo lo que antes se mencionaba se demuestra que aquí todo a conveniencia y mal hecho. Ya un artículo más reciente la tenemos de la Deutsche Welle, noticiero alemán, para que después no digan que es zurdo, en donde en las elecciones para presidencia ya en el 2021 estaban hablando que estas encuestadoras ya no las estaban creyendo. Y aquí mismo lo dice, ¿cómo son las reglas del juego? La regulación distingue entre un carácter público y otro privado. La diferencia radica en quién contrata a las casas encuestadoras. Por lo general son los grandes medios tradicionales y las grandes corporaciones los que tienen los medios para pagar las mediciones y las facultades para hacer públicos los resultados. En ese caso, los resultados de los sondeos de opinión pueden ser emitidos hasta 8 días antes de las elecciones. Del otro lado, cuando el contrato es de carácter privado, los resultados no se ventilan a la luz pública y en la mayoría de los casos se trata de encuestas que los partidos políticos contratan para medir el nivel interno con posibilidad de reconocer los resultados incluso instantes antes de la elección. Y aquí es donde viene la parte de los sesgos y el músculo financiero, porque precisamente las encuestadoras no están obligadas a reportar más allá del dónde o del cómo hicieron estas cuestiones, entonces es muy incierto. A pesar de que ellos publican las fichas técnicas, a veces omiten información y sobre todo que, volvemos a lo mismo, los únicos que tienen precisamente el músculo financiero para pagar esto son los medios de comunicación. De hecho, muchos de estas encuestadoras, como lo que
ha sido Invamer, ha tenido alianzas con Semana. Nada más si quieren pausen esta parte y lean esto en donde demuestran cómo las mismas encuestadoras la embarran a la hora de las predicciones. ¿Por qué? Pues porque hacen todo mal. Pero eso era lo que les quería mostrar. Como en serio ninguna de estas encuestadoras o firmas cumple con su propósito. Solo están ahí para generar estados de opinión. Por eso es que muchas de estas personas, cuando les dicen que Petro está en desaprobación, salen airosos a decir que es que a Petro ya nadie lo quiere, que a Petro lo odian. Y se forma un sinfín de opinión que ni siquiera a ellos, la misma persona que replica eso, entiende cómo funciona. No se toma el tiempo de leer cómo es que hicieron la encuesta, cómo fue, a quiénes contactaron y cuántos grupos de personas subieron ahí. No, simplemente estas encuestadoras y lo que hacen los medios de comunicación es gente que precisamente vaya como un caballo de frente sin ver hacia los lados y sin preguntar el por qué. Y esto mismo también va para las encuestas sea a favor de Petro. Ojo con eso también, esto tampoco es bueno porque sabemos que si hacen eso de un lado lo van a hacer también de este otro. Y que aquí es muy importante que ustedes entiendan que nosotros los colombianos somos esas personas que tenemos que hacer veeduría, pero para hacer veeduría no tenemos que fijarnos a lo que dice una encuestadora que lo hacen todo mal, sino que en serio debemos investigar, debemos leer y debemos apropiarnos de lo que está pasando y no simplemente replicar lo que están diciendo por ahí. En fin, lo dejo hasta aquí. Solo quería hablar de eso para que se den cuenta cómo lo manipulan a ustedes los medios, ese cuarto poder, que por cierto, créanme que esa gente, todos los dueños de todos los medios, son los que quieren apropiarse del poder del país ahora, porque saben que al mover ese flujo de noticias, de opinión, usted simplemente como buen borrego va a caer y va a seguir sin preguntar. Así que mucho cuidado. Por eso es que usted ve que a veces hay revistas o hay periódicos o diarios que están a favor de una cosa de Petro, pero después dicen que se voltearon y después otra vez están en contra, porque es que ellos necesitan es tenerlo a usted ahí, embobado, sin que investigue, sin que piense por usted mismo. Así que mucho cuidado con eso. En fin, yo lo dejo hasta aquí. Solo quería mostrarles estas cuestiones que hace la gente no dilucida en su diario vivir. Como siempre, ya saben, lean e investiguen. Y no siendo más, pues nos vemos.